Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos un día más a este estudio que estamos teniendo sobre el libro de los jueces. Vamos a leer unos versículos en el capítulo 2 de Jueces, capítulo 2, desde el versículo 10. Capítulo 2, versículo 10, dice así la palabra: Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vemos que hemos leído una lectura triste, ¿no? Pero tal vez el versículo más triste sea ese versículo 13, cuando dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Uno de los versículos más tristes que nos podemos encontrar en la historia que relata este libro de Jueces. Aquella nueva generación del pueblo de Israel abandona al único y santo Dios. Dejan de darle culto, dejan de hacer sacrificios y se inclinan ante los dioses que más les atraen. Baal era el dios de la prosperidad económica. Tal vez esta sea una de las tentaciones con las que el hombre cae más rápidamente, ¿no? La economía. Y Astarot, en otras traducciones aparece como Astoret, posiblemente se refiere a una diosa que se conocía como reina del cielo y que aparece en otros pasajes, en otros libros, en el primer libro de Samuel, en el primero de Reyes, en el segundo de Reyes. Es en estos últimos pasajes mencionados, en primero y segundo de Reyes, que aparece como un ídolo abominable de los sidonios, de los habitantes de Sidón. Leemos en el versículo 10 del pasaje que nos toca hoy estudiar, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Los que estuvisteis en la reunión del jueves pasado, recordaréis que hablamos que la segunda generación después de José no cumplió lo que Dios les había mandado en Deuteronomio capítulo 6,
versículos 6 y 7. Vamos a recordarlos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, versículos muy conocidos que dicen: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta segunda generación, nos dice el pasaje, que ya no conocían a Dios ni los poderosos milagros que había hecho con ellos. Algo que nos habla al corazón de la importancia que tiene hablar de Dios y de sus obras a las personas que nos rodean. La segunda generación no cumple con estas palabras de Deuteronomio. Hablar de esto continuamente, contar cómo habéis pasado el Mar Rojo, contar qué pasó cuando los egipcios os tenían casi acorralados, contar qué pasó en el desierto cuando teníais sed, cuando teníais hambre. Estas cosas no se olvidan, pero no pasan a otra generación si nadie las cuenta, ¿no? Resuena en nuestra cabeza el versículo de Romanos, capítulo 10, donde dice, versículo 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo se iban a recordar de aquellos históricos pasajes tan importantes en el pueblo? ¿Cómo iban a adorar a Dios si nadie les había hablado de Dios? Pues a consecuencia de este dejar a Dios, el pueblo entra en un ciclo de apostasía, de opresión y de liberación, como leemos en los versículos 11 al 19. El libro que estamos estudiando, el libro de John Stott, le llama a esto el ciclo repetitivo, un ciclo que se repite hasta 6 veces en la historia de los jueces. Y en medio de estos horribles ciclos vemos a Dios actuando con misericordia para que Israel pudiera sobrevivir y gozar del favor de Dios a pesar de su rebeldía. Como vemos en esos versículos, este era el ciclo. Se apartaban de Dios, se entregaban a la idolatría, a los Baales, esos ídolos cuyos altares deberían haber derribado y que no derribaron, como dice en el capítulo 2 y versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Pero ellos no cumplieron con este mandato directo de Dios, como ya hemos estudiado en estudios anteriores. Tampoco obedecieron en esto, provocando a la ira y a la justicia de Dios. Versículo 14 del capítulo 2. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. De manera que Dios, enfadado con su pueblo, permitía que los pueblos que los rodeaban entraran a robarles, a despojarles y a oprimirlos, como vemos en ese versículo 14. Algo que tenían que sufrir por su propio pecado y porque Dios los había avisado de que así sucedería, como podemos leer en varios sitios. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 27 y versículo 15.
Dice así Deuteronomio capítulo 27 y versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Estaban escuchando ese mandamiento, estaban escuchando esa orden y estaban oyendo que sería una maldición el seguir esos ídolos abominables a Dios, esos Baales. Sin embargo, ellos no cumplían con eso. En primer lugar, porque nadie se había preocupado de enseñarlo. Y aunque lo supiesen, volvían a caer en el mismo pecado, volvían a caer en la misma maldición, porque así lo había dicho Dios. Y con Dios no se puede jugar con estas cosas ni con ninguna, porque Dios es un Dios de paz, sí, es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, pero es un Dios justo, que no puede ir en ningún momento contra sus dichos, contra su palabra. Cuando llegaban a esta situación de abatimiento, de perder contra sus enemigos, de verse en tribulación y en problemas, se acordaban de Dios y clamaban a Él. Capítulo 2, versículo 15. Tuvieron gran afición, dice al final del versículo. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, dice el versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Jehová era movido a misericordia. Dios se compadecía de su pueblo, tal vez porque tenía presente el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Vamos a ver dos textos. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2 y versículo 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 6, dice el versículo 5, otra vez se repite la historia, dice: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, dice Dios, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Entonces, cuando él se acordaba de su pacto, se acordaba de su pueblo, oía el lamento y los gemidos de Israel, ¿qué hacía? Levantaba un juez que les devolvía un tiempo de paz, como dice el versículo 18. Los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero, ¿qué pasaba? Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Una vez que se encontraban en paz y comenzaban a prosperar, increíblemente volvían a olvidarse de Dios y se volvían a los dioses, a los Baales, y se enfangaban de nuevo en practicar cosas que les estaban prohibidas, envolviéndose de nuevo en ese círculo vicioso, el ciclo repetitivo, como lo llama Keller. El jueves pasado, en la reunión que hemos mantenido, también hemos hablado de esto,
hemos recordado que en la actualidad hay cristianos que prosperan en la vida, prosperan en los negocios, gracias a la bondad y a la misericordia de Dios, porque Dios así lo quiere. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de siervos muy ricos, empezando por Abraham, José, Job, Salomón, etc. Tenemos una larga lista, ¿no? Muchos de esos cristianos, yo diría casi cristianos entre comillas, que mencionaba, cuando se encuentran bien, prósperos, satisfechos, se olvidan de Dios y de dónde viene su bienestar y comienzan a mirar a los ídolos que tienen alrededor en el mundo. El Dios de las posesiones, el Dios de los caprichos, el Dios del reconocimiento, de la imagen, de la apariencia. Total, están identificándose con la gente del mundo y sus costumbres. Como dice el versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a otros dioses. El mundo es una trampa, especialmente el mundo sin Dios. Llega un momento en el que te exige rendirle cuentas y que adores más a sus ídolos hasta que te das cuenta que esa vida no tiene sentido ni propósito. No te lleva a ninguna parte, nada más que a la amargura, a la tristeza, a la desesperación. Lo vemos en muchos ejemplos en el mundo. Muchas personas que tienen muchos millones de euros, mucho dinero, y algunos acaban suicidándose, otros acaban en las drogas, totalmente esclavos de ese vicio, de esa lacra, otros con las familias rotas, con no sé cuántos divorcios, hijos por aquí, hijos por allá, matrimonios destrozados. Y tienen mucho dinero. El mundo les ha dado ese confort, esa comodidad, esa ventaja. ¿Ventaja? Son ídolos, son baales, baales mudos y sordos, que solamente te van a regalar unas cadenas que te van a impedir ser libre, porque son las cadenas del pecado y de la oscuridad. Seguramente habrá quien me esté escuchando que diga, no, a mí eso no me va a pasar. A mí que Dios me dé dinero y que me dé muchos euros, verás cómo yo lo arreglo de otra manera. Mira la historia, contempla lo que ha pasado en la historia, analízala. Dios te puede dar riquezas, sí. Pero ¿qué decía Jesús? Es muy difícil que un rico alcance el reino de los cielos. No porque no lo pueda alcanzar, que sí, sino porque los dioses del mundo, las riquezas, producen muchas ataduras, muchas dependencias. Y una de las más importantes y las más peligrosas es depender de la fuerza de uno mismo, depender de las decisiones de uno mismo, depender de mis argumentos y no de los argumentos de Dios, de la palabra de Dios, de los estatutos y las enseñanzas de Dios. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Se acordaba que con Dios había paz y prosperidad, y entonces
gemía. Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Y Dios, que es un Dios de misericordia, obra para dar una nueva oportunidad de liberación. Una nueva oportunidad de liberación. El amor de Dios es tan grande que libra a su pueblo una vez y otra vez, aun cuando no clame a Él, como veremos en este libro más adelante. Que el Señor nos ayude a aprender de estos ejemplos para no caer en ese ciclo de jueces y mantenernos siempre fieles y agradecidos. Que así sea.